Comenzamos con la cuenta del Omer, página 218. בייחוד השם ושם כהן אנחנו באים לספור ספירת העומר לקיים מצוות ספירת העומר לתקן שושם מקומנו לעשות נחתו ליוצאנו לעשות את צום בנו ונועם עלינו עלינו ומעשינו כהנה עלינו מעשי ידינו כוננו ונאמר ועלינו חזך לעולם מעשיך אל תפקר עליון לגומר עלי ונאמר ואמור עלייך וילך לגוסס ודמייך ואמר לך ומה יחי ואומר לך ומה יחי וירכי נפשי את אדוני אני לא גדלת מאוד עוד ביד לבשת עוד תאור כסן בנות השמיים כידיעה בישוד מוריי ורבותיי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר היום שמונה 20 יום לעומר שהם 4 שבועות. Contamos día 28, que son 4 semanas. Pasamos a la página 222 y les recuerdo que para decir la verajá uno tuvo que haber contado todos los días sin faltar ninguno, si no cuentan sin verajá. הרחמן ויחז יחזו את המקדש במקום מרבי המרמל למסעין ומושיב אלוהים יחונן ובכן פרמתנו סלע לעד ועזרק יכול חלום ושעדיך יוחמים יוחמים כולם ישמחו לנו לאומים כתשפוט עם משול מבלסטן חסד יוחמים יוחמים כולם ארץ נתנה יבולה יברך אלוהים אלוהינו וברכנו ולאותו כל סייסנו בכוח גדולת ימיני חטאתי סעורה כבר רינת עמך סגבנו תנו נורא נגי בורדו שיחויך כבוד שומרים ברכן תהרם רחמי צדקתך תמגומנו חסין קדוש ולא תאכל עליתך חלק דלמך פני זוכי קושתך שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. Vamos a comenzar con el estudio de la segunda Mishnah del segundo capítulo del Pirkei Avot. Habíamos hablado mucho sobre Rabbi, ayer hablamos, la verdad nos extendimos más de la cuenta, pero lo amerita la personalidad o el personaje tan importante que fue Rabbi Yehuda Nasi en la historia del pueblo de Israel. Rabbi Yehuda Nasi tuvo 2 hijos y una hija. Esos 2 hijos fueron Rabban Gamliel y el otro hijo, Shimon. Shimon, que si uno lo puso a nombre de su abuelo, Rabban Gamliel, y otro a nombre de su papá, Shimon, de los 2 hijos. Cuando él falleció, le dejó ahora sí el puesto a su hijo mayor, que era Rabban Gamliel. Lo volvieron a llamar Rabban, como dije ayer, a Rabbi, porque era el rabino, entonces lo llamaron nada más por el nombre Rabbi, sin de llamar su nombre. Rabban Gamliel volvió al título de Rabban, que era el presidente de los Jamim, pero este sería Rabban Gamliel III. Ya vimos 3 Rabban Gamliel y es la 8ª generación de Hillel. Como ayer lo mencioné, es un poco confuso ubicar de qué Rabban Gamliel estamos hablando, por eso aquí lo llama Rabban Gamliel Benosh Rabbi Yehuda Nasi. Rabban Gamliel, hijo de Rabbi Yehuda el presidente, para ubicar quién es este Rabban Gamliel, que ya es el tercero. La Mishnah anterior dijo Rabbi Omer, Rabbi decía, y esta dice Rabban Gamliel, hijo de Rabbi Yehuda, que es el que está hablando de una tercera persona. Y sabemos que el mismo Rabbi Yehuda Nasi fue el que ordenó todas estas Mishnayot. Entonces él debería decir, yo dije, o decir directamente el dicho, o debería decir Rabban Gamliel Beni, mi hijo, porque dice, al decir el hijo de Rabbi Yehuda Nasi parece un tercero que lo está haciendo. Y efectivamente hay 2 opiniones. Unos dicen que Rabbi Hiyá, que fue el que terminó de ordenar las Barraitot, algunas Mishnayot que no fueron mencionadas en Talmud, después de la muerte de Rabbi Yehuda Nasi, él fue el que le agregó estas Mishnayot o le agregó el título. Es decir, que Rabbi
no dijo Rabbi Omer, sino dijo directamente eso, cuál es el camino correcto que se comporte, la que leímos ayer, y después Rabbi Jeal le agregó que eso lo dijo Rabbi, y le agregó Rabban Gamliel, hijo de Rabbi Yehuda. Eso es un detalle nada más para entender cómo fue ordenado esta Mishnah. Y quiero agregar también que este Rabban Gamliel y su hermano y los alumnos de Rabbi Yehuda Nasi fueron los últimos Tanaim. Tanaim significa los autores de la Mishnah, de los que escribieron la Mishnah. Posteriormente ya se los llamó Emoraim. Emoraim fueron los autores de la Gemara que fue la explicación de la Mishnah. Y uno de los alumnos de Rabbi Yehuda Nasi, que fue el que recopiló, como ayer dije, toda la Mishnah, fue Rab. Rab fue otro rabino muy importante, que él fue como el eslabón de conexión entre Tanaim y Emoraim. Y sobre él dijo la Gemara, aunque era un Emorá, Taná Pali, también estaba considerado Taná y podía discutir con los demás Tanaim. ¿Por qué? Porque un Emorá, que era de la siguiente generación, no tenía el nivel, no podía discutir con un Taná. Tenía que explicar las palabras de estos grandes Jamín. Pero como ya lo había mencionado, que las generaciones fueron degradándose y fueron bajando de categoría, a la siguiente generación no podían discutir con las generaciones anteriores. Es decir, podían opinar como alguno de ellos, pero no algo que todos opinaron de una manera, un Emorá no podía opinar totalmente diferente. Ok, ahora, este gran Rabban Gamliel, siguiendo la escuela de sus antepasados, desde Hillel, que fue la octava generación como mencioné, igual mantenía esa visión de que era una persona muy, muy comprensiva, era muy cariñoso con la gente. De hecho, él habló mucho, él opinó en el Talmud, que hay que cuidarse muchísimo de también respetar los animales. Como está escrito, dice, Berahamab al kol ma'asab, la misericordia de Dios es sobre todas las criaturas, que esas criaturas están incluidos los animales, también son criaturas de Dios, y dice, si uno no tiene misericordia y se comporta cariñosamente y con comprensión y tolerancia con un animal, que dice que no va a tener con los demás tampoco. Es uno de los mensajes que él daba, demostrando su esencia, ¿no? Su calidad humana de preocuparse y de ser entregado a todos seres humanos, incluso con los animales. Voy a contar una historia para que ubiquemos también en la época que se encontró Rabban Gamliel. Habíamos mencionado en la Mishnah anterior ayer sobre Rabbi Yehuda Nasi, que él fue muy amigo de Antoninos, del César Antoninos, que fue el emperador de Roma en ese entonces, y dijimos que fue algo extremo. La amistad no tiene precedentes, tal vez en la historia, de un emperador con un rabino que, como les conté ayer, que hizo un túnel para ir a estudiar con él, que lo servía, que se agachaba para que se suba a la cama, algo inconcebible. Entonces, como ayer dije, en esa época les fue muy bien al pueblo de Israel y a todos los rabinos, y principalmente a su líder, que es Rabbi Yehuda Nasi. Dijimos que le regaló, lo hizo muy rico, que se lo heredó a Rabban Gamliel, su hijo, el que vamos a ver ahorita sus enseñanzas. Pero cuando muere este Antoninos, él tenía un solo hijo hombre y dos hijas. Este hijo hombre se llamaba Asuiros, algo así, que eran nombres romanos, greco-romanos. Y él tomó el poder cuando murió su papá. Pero
él tuvo una vida muy corta, murió muy joven y de hecho no alcanzó a tener hijos. Entonces muere un rey sin dejar príncipes, que se sin dejar hijos para que sigan el reinado. Entonces tomaron el poder sus cuñados. No se estilaba que sea una reina en ese entonces, aunque hubo, en el pueblo de Israel estuvo la emperatriz que habíamos mencionado, que en lo que el hijo, que su hijo crecía, pero en los romanos no se estilaba. Entonces tomaron el poder los dos cuñados o yernos de Antoninos. ¿Por qué? Porque al no ser el hijo, siempre se le daba al hijo mayor, y aquí como no eran hijos, entonces no se podía decidir o definir cuál de los dos yernos iba a tomar el poder. Entonces no les quedó otra, fue por única ocasión que dividieron el imperio, más bien dominaron ellos dos, entre los dos manejaban el imperio romano. Ellos dos, uno se llamaba Marcos Antoninos, que era hijo de Antoninos, pero así le pusieron, y el otro Aurelios. Marcos Antoninos simpatizaba mucho con el pueblo de Israel y con Rabban Gamliel, siguiendo, ahora sí, a su suegro, esa enseñanza que fue su suegro muy amigo de Rabbi Yehuda Nasi. Él apreciaba mucho a Rabban Gamliel y valoraba su sabiduría. Pero Aurelios, lejos de apreciar, era lo opuesto totalmente. Tenía un odio abismal al pueblo de Israel y a Rabban Gamliel en particular. Y era un problema porque Marcos Antoninos quería consultarle y el otro se oponía totalmente, y fue un pleito también entre los dos emperadores, ¿no? que compartían. En una ocasión, ciertos países de Europa se empezaron a rebelar contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una imposición, quitaban y ponían reyes, ponían leyes, cobraban impuestos muy altos, hasta que se convirtió en algo muy fuerte, muy pesado, y deciden varios países, comenzando con Hungría en ese entonces, a rebelarse contra ellos. Empiezan a organizar un ejército, clandestinamente a reunir armas, y deciden que, empezando, como dije, por Hungría, empiezan a matar a todos los romanos que estaban de parte del emperador, como gobernadores, como soldados, en esos lugares. Y obviamente que cuando un país coloniza otros países, manda a un gobernador de parte de los romanos y manda soldados y otros personajes para proteger, para mantener el poder sobre ese país. Entonces los húngaros y otros países de Europa se rebelan y los matan a ellos. Se enteran esos dos emperadores que se encontraban en Roma, que varios países emprendieron una rebelión, deciden reunir a todo el ejército y salir a opacar o a controlar esa rebelión. Por lo tanto, Marcos Antoninos dice, bueno, vamos a llamarle, le dice a su concuño, vamos a consultar a Rabban Gamliel si debemos salir a la guerra y cómo lo tenemos que hacer, a ver qué opina él. Su concuño se opone rotundamente a ese rabino judío que le vas a consultar, de ninguna manera, que él los odiaba. Pero bueno, sigue insistiendo Marcos Antoninos y dice, no perdemos nada. Está bien que lo odias, pero estamos ante una emergencia y no se pierde nada con consultar. Dice, si no le quieres hacer caso, no le hagas caso, pero yo sé que es muy sabio y muy acertado y vamos a nada más a oírlo. Bueno, tanta insistencia lo convenció y lo llaman a Rabban Gamliel y le exponen lo que está sucediendo, que se rebelaron, que van a ir con el ejército y querían saber qué opina de esta guerra, si creen que la van a ganar o qué consejo les da. En ese momento Rabban Gamliel cuenta el Midrash que tuvo como una inspiración divina y les dijo, aunque ustedes tienen un ejército muy poderoso,
Sin embargo, al final van a ir allá, a Europa. Bueno, estaban en Europa, me refiero a enfrentar a los rebeldes de esos países que se rebelaron. Y lo que va a suceder es que la mayoría de los soldados se van a morir por el camino largo de enfermedades y de pestes, dice, de epidemias. Van a morir de esa manera, no por la guerra. Pero sin embargo, uno de ustedes, que es Marcos Antoninos, con su gente que le va a quedar, aunque van a ser numéricamente muchos muy inferiores, igual va a ganar la guerra y va a regresar con ese mérito que con un grupo de soldados ganó la guerra. ¿Cómo se llama? Aurelios se enfurece Aurelios se enfurece al oír esa opinión porque le está dando crédito que va a ganar Marcos Antoninos. Pero bueno, nada más oyeron y dijo, está hablando tonterías, y se enojó mucho de lo que dijo. Van a la guerra y efectivamente sucede tal cual se los describió Rabban Gamliel, ese Rabban Gamliel hijo de Rabbi Yehuda Hanassi. Efectivamente murieron muchísimos soldados, pero de epidemias y de enfermedades, y le quedó, porque se dividieron el ejército o los grupos, uno lo lideraba Marcos Antoninos y el otro lo lideraba Aurelios. El grupo que le quedó a Marcos Antoninos, ese pequeño ejército, igual venció y pudo quitar la rebelión. Lo único que ya no tuvieron tanto control como antes, nada más le siguieron cobrando impuestos. Regresan ¿ok? Se dieron cuenta que efectivamente tuvo razón lo que dijo Rabban Gamliel. Pero ¿qué sucede? Al poco tiempo, otro pueblo de otro lugar, otro país, también se rebela, que eran muy poderosos, se rebelan contra los romanos y deciden de vuelta salir a la guerra. ¿Qué hace Marcos Antoninos? En secreto le consulta a Rabban Gamliel, porque sabía que su concuño lo odiaba muchísimo y la vez pasada se había enojado de lo que él había dicho. Pero ya vieron que así sucedió. Entonces le consulta a Rabban Gamliel vuelve a tener esa visión e inspiración divina y le dice, van a ir a la guerra y la van a ganar de forma absoluta, los dos, ustedes dos. Los dos van a tener esta vez el mérito, pero cuando de regreso, tu concuño, Aurelios, va a tener un accidente que su carroza se va a tropezar con una roca y se va a caer y se va a morir. Y vas a quedarte tú con el poder absoluto. Le gustó mucho lo que oyó Marcos Antoninos de Gamliel, se lo cayó, no contó nada. Y él le dijo, si así sucede, les prometo que voy a ayudarte a ti, al pueblo de Israel, y voy a ser muy generoso con ustedes. ¿Qué sucede antes de salir? Ahora, en esta ocasión, Aurelios le dice a Marcos Antoninos, y ahorita, ¿por qué no consultamos a Rabban Gamliel? Aunque él estaba enojado y lo odiaba, pero en el fondo se dio cuenta que tenía razón, que la vez pasada que consultó, sucedió lo que él había dicho. Entonces le dice, ¿y ahorita por qué no lo llamaste? Y él no le quiso contar que lo llamó en secreto. Le dice, es que como vi que tú lo rechazas tanto y lo odias, no quise llamarlo. Dice, no, yo quiero que lo llames, quiero oír lo que dice. Ok, entonces lo llaman, obviamente sin decir que ya le había consultado, y le pregunta en esta ocasión, Aurelio le pregunta, a ver, ¿qué opinas? Bueno, tenemos que enfrentar a otro pueblo que se rebeló y tenemos que hacer la guerra. ¿Qué nos dices al respecto? Entonces se concentra y le dice, van a ganar de forma rotunda. Le dice, y de nosotros dos, ¿quién va a tener mérito? La vez pasada tuvo él, ahorita yo voy a tener o no. No le quiso decir que él se iba a morir porque tenía miedo que se enoje y lo mate a ese grado, que de por sí lo odiaba. Se concentra un poquito y le dice, estoy viendo algo,
pero no sé descifrarlo. Y le dijo así, le dijo con una metáfora, intencionalmente le dio la metáfora en vez de decirle que se iba a morir. Dice, estoy viendo como dos vasos medios llenos y un vaso llena al otro y después se rompe ese vaso. Pero no sé la interpretación, no sé qué significa. Así se le dijo con sabiduría para no decirle directamente. Que realmente a qué se refería. Que eran los dos vasos medios llenos, cada uno tenía medio el poder. Al final uno va a recibir todo el poder, se va a llenar su vaso y el vaso se va a romper, se refiere al dirigente, a este Aurelius que se iba a morir. Pero no le dio la traducción. ¿Ok? Ya tenían que hacer la guerra y se quedó con esa moraleja o ese enigma que le presentó. Van a la guerra y efectivamente ganan la guerra de forma rotunda, regresan victoriosos y en el camino Aurelius tiene un accidente, tropiezan tal como lo predijo Rabban Gamliel, tropiezan con una roca y él se muere, se queda con el poder absoluto Marcos Antoninos, que quería al pueblo de Israel y respetaba a Rabban Gamliel. Regresa y lo felicita y lo premia también, y de ahí en adelante, que fue en esa época la que vivió Rabban Gamliel, tuvieron también una época increíble, similar a la que tuvo su papá, la viuda Nasí con Antoninos. Ahorita él la tuvo con el yerno, ya que lo apreciaba, y se cumplió lo que él había predecido. Bueno, eso es una de las historias de Rabban Gamliel. Vamos a limitarnos a esto para poder estudiar la Mishnah y que no nos pase como ayer, que me extendí tanto. Dice lo siguiente: Rabban Gamliel benosh Rabbi Yehuda Nasí. Rabban Gamliel solía decir, dice, Yafé Talmud Torah im derejeres. Dice, es bonito y correcto el estudio de la Torá con derejeres. Derejeres, que significa el camino, la práctica de la tierra, de la humanidad. La interpretación básica que le dan la mayoría de los caminos de los comentaristas se refiere al trabajo, que es derejeres, la forma, el camino que se comporta la humanidad. La gente tiene que trabajar para vivir. Entonces está diciendo Rabban Gamliel que es importante y bonito anexar que se unan las dos cosas: estudio de Torah con derejeres, con el trabajo. Pero aquí da a entender, cuando dice Talmud Torah con eso, da a entender que lo importante es derejeres, y a eso es bonito agregarle el Talmud Torah. Así lo explica Rabbenu Yonah, uno de los principales comentaristas del Tosafot, del Talmud, que dice, al decir Yafé Talmud Torah im derejeres, con el derejeres, quiere decir que eso viene a agregarse y que lo más importante es derejeres. Pero realmente esta explicación llama la atención. Sabemos que espiritualmente se le da prioridad al estudio de Torah y a la espiritualidad más que al trabajo, que es un medio. Entonces muchos analizan esto y hacen esta pregunta: ¿por qué Rabban Gamliel, el presidente y un rabino tan importante, nos dice como que está en primer lugar el trabajo? Okay. Una de las respuestas es que aquí entraría el término derejeres un poquito más amplio. No solamente el trabajo, porque después dice, Vejol Torah shen imam melajá, toda Torah que no tiene acompañado un trabajo, y cambia el término. Primero dijo derejeres y después lo cambió a melajá, que también es trabajo. ¿Por qué no llamó en ambos melajá o en ambos derejeres? Entonces esto da a entender que se refiere a otro tipo. Entonces, hay una interpretación que dice que el concepto de derejeres aquí se refiere a algo más amplio. Como lo dice, el camino de la tierra, que entra todo: el trabajo, el comer y dormir, cuidar la salud, todas esas cosas son necesarias, que uno si no las hace no puede sobrevivir. Pero a eso hay que agregarle el estudio de la Torah. No se puede nada más hacer eso que son necesarios. Uno tiene que nutrirse,
si no se nutre y si no cuida su cuerpo, no puede estudiar ni cumplir las mitzvot ni todas las demás funciones que Dios nos pide. Entonces, cuando da un concepto más amplio, que es trabajar, comer, dormir, cuidar su salud, tener los conocimientos básicos, si uno necesita estudiar matemáticas y otras cosas para saber, para poder salir adelante, entonces se refiere a todo eso, toda esa forma derech eres, el camino que vive la tierra, conocimientos, salud, trabajo, que eso es básico. Entonces dice, por eso dice, a eso hay que agregarle el Talmud Torah, pero por eso lo dice con eso, como diciendo, eso es elemental, sin eso no puede haber todo lo demás. Esa es una respuesta por qué le da más importancia a Derejeres. Hay otra interpretación que dice que aquí Derejeres se está refiriendo no al trabajo como la interpretación básica, sino Derejeres se refiere a la educación y respeto, así como en otro lugar dice Derejeres kadma la Torah, que Derejeres está antes que la Torah. Entonces dice, ¿cuándo es bonito el estudio de la Torah? Con Derejeres, dándole más importancia al Derejeres que a la Torah, porque así como dijimos que el Derejeres está antes, porque si una persona no tiene esos principios y valores, justamente los que enseñan eso que estamos estudiando el Pirkei Avot, no tiene respeto, no es ético, no tiene integridad, no es educado, humilla a los demás, es soberbio, sobre esa persona no recae el estudio de la Torah. El estudio de la Torah, que esa persona no son compatibles, no cabe que él estudie. Por eso dice Yafet Talmud Torah im Derejeres. Con Derejeres dándole más importancia que el Talmud Torah se le agrega a la educación y los principios, más que el mismo estudio de la Torah. Esa es otra interpretación. Y una tercera interpretación se refiere a la práctica de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo trabaja. Y a eso está diciendo que en esa práctica normal, por eso dice Yafé, es bonito, que no sea nada más el estudio de la Torah, el trabajo, sino hay que agregarle el estudio de la Torah y no quedarse como la mayoría hacen solamente con el trabajo, sino hay que anexarle estudio de la Torah. Eso lo está diciendo para la práctica normal y el común de la gente. Sin embargo, sigue diciendo, y dice el argumento, porque el esfuerzo de las dos cosas, esa combinación, hace que quita los pecados. Dice, si uno está ocupado tanto con un estudio de Torah que son de valores, que por una parte también lo explican, la Torah mateshet kohosh el adam, como quita la energía, y el trabajo da energía. Esa combinación hace que la persona esté ocupada con cosas sanas y que no cometa errores. Se necesitan la combinación de las dos cosas. Okay. Entonces, según la interpretación que quiero seguir para darle un entendimiento a todo lo que dijo y la relación de las cosas, vamos a tomar esta última, que habla del común de la gente que la mayoría del tiempo trabaja y está indicando que hay que agregarle estudio de la Torah. Pero ahorita sigue un segundo nivel. Vejol Torah she'en imam melajá, sofá betelá vegoreret abon. Sin embargo, ahorita dice, bueno, hay personas que tienen un nivel superior y quieren dedicarle principalmente todo su tiempo al estudio, no como el común de la gente que dice, como decir, que lo básico es el trabajo y le agregas el estudio de la Torah, sino uno dice, bueno, sí, y es cierto, lo más importante es la vida venidera, la eternidad. Quiero, en vez de invertir para la vida pasajera, que es el trabajo, que es para necesidad de sobrevivir, mejor voy a invertir todo mi tiempo en el estudio de la Torah para la vida eterna. Dice, sí es cierto y está correcto. Sin embargo, dice, pero toda Torah que no viene acompañada con un trabajo, por eso aquí cambia el término, melajá. Melajá significa, dice, no derejeres, no el camino de la tierra que es lo normal, ir de la mañana hasta la noche a trabajar, sino algún trabajo,
una creatividad, melajá es crear algo, hacer algo para vivir. Dice, si no viene acompañada con un trabajo, aunque sea el mínimo para alimentarse, para poder vivir de eso, dice, sofá betela, al final se va a anular y se va a cancelar también ese estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si uno no tiene un medio para vivir, algo va a tener que hacer, o sea, no puede ni seguir estudiando Torah. Va a llegar a robar, a cosas ilícitas, a engañar, demás. Por eso dice, sofá betelá, y se anula el estudio de Torah, vegorer el tabón, y provoca pecados. Por eso lo mencioné en otra ocasión, en otra Mishnah también, que dijimos, Ehobet Melajá, que también recomendó el Ham, amar al trabajo, ahí lo expliqué, lo que dice también en el Talmud, que Hayab Adam, que uno tiene obligación de enseñarle a su hijo un oficio, y el que no le enseña lo está incitando a que sea un ladrón, porque al final, tarde o temprano, va a llegar a algo así. Si no tiene medios, no tiene herramientas, no tiene oficio para trabajar, va a llegar a robar. Entonces, por eso esa es una obligación. Entonces, aquí habló de dos niveles. Al principio dijo, ok, el que hace la mayoría del tiempo trabaja, y dice igual que hay que agregar el estudio de Torah. Pero aquí habla que el que quiere estudiar solamente, dice no. Al fin, aunque sea la mayoría del tiempo que uno estudie, pero tiene que tener un tiempo que tiene por lo menos una melajá, un trabajo que de eso viva. Y además en otro lugar se menciona que no se debe vivir de la corona de la Torah, no utilizarla, que uno no debe vivir, yo me dedico nada más a la Torah y vivo de limosnas y estoy utilizando para mi beneficio la corona de la Torah. No se puede, por eso dice, no puedes ir ni en ese camino, que es el que aunque tengas para comer. Y por otra parte, si no tienes ese camino y quieres nada más estudiar y ver que del cielo te caiga el pan, dice al final va a anularse la Torah y vas a provocar pecados porque vas a hacer cosas incorrectas para poder sobrevivir. Por otra parte, es conocido la opinión de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahorita nos acercamos al Lag BaOmer, el lunes en la noche. Que vamos a recordar a Rabbi Shimon Bar Yochai, que estuvo encerrado, es conocido la historia, 12 años en la cueva, y él opinaba diferente. Él dice, dejo todos los trabajos del mundo y me dedico solamente al estudio de la Torah. Pero Rabbi Ishmael y Rabban Gamliel discutieron con él y dicen que no es así, y así dice el Talmud. Muchos trataron de hacer como Rabbi Shimon Bar Yochai, veló alta viadam, y no lo lograron. Eso era un nivel muy excepcional. Alguien de la categoría de Rabbi Shimon Bar Yochai, que dice que se representaba el Yahunaví, que se le pasó un milagro en la cueva, que le salió una fuente de agua, un árbol de algarrobo y sobrevivió 12 años, de un nivel tan elevado que hoy ya no existe eso, tal vez con esa fe tan fuerte pudo sobrevivir de esa manera. Pero nosotros, los comunes de los mortales, o otro Ham que no está a ese nivel, dice, muchos lo intentaron, veló alta vida y no lo lograron. Por eso la conclusión queda, como esa opinión de Rabban Gamliel, que tanto que sea la mayoría del tiempo que trabajas, pero igual dediques tiempo al estudio, o la mayoría del tiempo estudiar, pero tienes que tener un trabajo, que eso te permita vivir o sobrevivir. Bueno, diríamos que esto aplica para aquella persona que necesita, obviamente, trabajar para vivir, para tener los medios. Pero ¿qué tal una persona que tiene dinero, es rico y no necesita trabajar para vivir? Digamos, él no necesita ocuparse de nada. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque sigue diciendo la Mishnah, de repente cambia el tema rotundamente. Dice, está hablando primero, las dos cosas tienen relación. Está bien, primero dijo Yafet al Torah en Derejeres, que es bueno el estudio de la Torah con el trabajo, y después dice una Torah que no tiene acompañado el trabajo, al final queda nula. Eso se entiende la relación. Pero de repente cambia de tema totalmente y dice, Bejola Amelim y Matzibur, y todos los que se ocupan de la comunidad o del tzibur, que es decir,
por los demás, hacer un bien por los demás, y o amelim maem leshem shamayim, que se ocupen leshem shamayim, que decir por un ideal, por hacerlo, por la vocación, por lo que Dios nos pide, por hacer el bien. ¿Qué tiene que ver eso con lo anterior? Está hablando de ahorita de Torah con el trabajo y que hay obligación de trabajar, y de repente pasa un tema totalmente diferente. Justamente aquí nos viene a responder a una pregunta a la que acabo de mencionar. ¿Qué pasa con el rico que no necesita trabajar? Entonces uno diría, bueno, ahí no aplica que es decir, que el hacer las dos cosas, trabajo con estudio, eso hace quitar los pecados y demás, porque igual él no necesita trabajar. No, sobre esas personas dicen, no, igual tiene que ocuparse, que estudie Torah y tenga una ocupación, pero como no necesita tener la ocupación de un oficio para sobrevivir, porque tiene dinero, pero entonces que aporte algo, que igual esté ocupado con un mérito. ¿Cuál sería que él está aconsejando? Dice que haga algo por los demás, que sea un ascan, dice alguien que esté trabajando para la comunidad, puede ser el presidente de la comunidad, puede ser un gabay, puede ser un tesorero, secretario, no importa, pero que haga algo para aportar a los demás. Entonces, igual que se ocupe, porque se necesita también ocuparse uno cierto trabajo. Puede ser trabajo de oficina, que sea un trabajo mental, de organizar y hacer, o puede ser trabajo físico cuando uno necesita para sobrevivir, pero tanto el pobre como el rico tienen que trabajar, tienen que combinar. Nada más que el rico tendría esa oportunidad de en vez de solamente trabajar para vivir, trabajar y hacer algo para aportar a los demás, que es un mérito muy grande. Por eso sigue diciendo, cuando uno hace ese trabajo, hay un problema, que se le puede mezclar la búsqueda del poder o de alimentar el ego, la avaricia, el orgullo, la soberbia, el poder. Entonces dice, cuidado, por una parte es muy bueno hacer eso, es un mérito muy grande, pero si ya lo estás haciendo, que lo hagan leshem shamayim, como dije, por un ideal, hacerlo por devoción de corazón para hacer el bien, y cuidado que como dije, que no se le suba ese sentimiento de poder. Además de eso, además de lo importante de hacerlo por un objetivo y por un ideal, advierte aquí, dice, muchas veces uno que está en esa labor y descubre los problemas que eso trae, uno se está entregando voluntariamente por ayudar a la comunidad, y llega una persona y lo insulta y le reclama, ¿y por qué hiciste así? Si hace de una manera, el otro se va a quejar, y si hace de la otra, el primero se va a quejar. Nunca van a estar todos contentos y siempre va a tener broncas. Entonces cuando uno ve eso se desanima, dice, no, ya no me meto en estas broncas, ya no sigo entregándome para hacer el bien para los demás, no solamente que no gano nada, puros problemas. Aquí también nos vuelve a decir, hazlo leshem shamayim, y dice, hazlo por ese mérito que tiene, por esa devoción, y deja de lado que no te importe todo eso malo. Pero hay otro problema más, pero hay ciertas cosas que no puedo resolverlas, es muy difícil. Ahorita no quiero ponerme en el lugar ahorita de los presidentes, dirigentes de todas las comunidades enfrentando esta crisis tan fuerte, que uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces dice, ya mejor tiro la toalla, ya no puedo una situación tan difícil. ¿Cómo se va a resolver el problema económico? ¿Cómo se va a resolver todo el riesgo de las enfermedades? ¿Y qué dice aquí? Dice, no te preocupes, tú haz lo que tienes que hacer, porque hay algo más. Hay algo que es sobrenatural y metafísico. Hay veces no se puede resolver todos los problemas de la comunidad porque son muy grandes, pero acuérdate que el mérito de los padres, de los antepasados, tanto de los mismos dirigentes como de la gente, uno está por un sipur, todos tienen papás, abuelitos, bisabuelitos que tienen muchos méritos, y el mérito de ellos va a hacer que se resuelvan los problemas y ellos van a ayudar. Entonces,
aquí son dos mensajes que se les da a los Haskanim. El primero, que aunque veas, bueno, tres. Uno, cuidado que no entre el ego, los intereses personales, la búsqueda de poder. Dos, que aunque veas que es muy difícil y que te reclaman y te insultan, siempre hazlo por ese ideal y por saber hacer el bien. Tres, si enfrentas problemas que sientes que va más allá, está más grande de lo que yo puedo resolver, acuérdate que el Tzibur siempre tiene mérito de los antepasados y que van a ayudar a resolverse. Pero entonces, con esto concluye la Mishnah, Veatem ma'ale ani alechem sahar arbe keilo asitem. Dice, y a ustedes, dice Dios, ma'ale ani alechem, les voy a dar mucha recompensa keilo asitem, como si lo hubiesen logrado por el mérito de ustedes, como ustedes demostraron la buena voluntad de entregarse desinteresadamente para ayudar a la comunidad, para dar de su tiempo por los demás. Entonces dice, aunque Dios los ayudó en cosas que eran imposibles por el mérito de los antepasados, pero como ustedes demostraron esa voluntad, yo les voy a considerar como fue el mérito total de ustedes, no nada más de los antepasados, no de los antepasados, sino solo de ustedes. Y eso se convierte en un mérito muy, muy grande, que por el mérito de uno se resolvieron todos los problemas. Esa es la explicación básica. Bueno, es una interpretación y una forma de entender claramente la Mishnah, porque si no surgen muchas preguntas. Hay otra explicación en esto último del Maimónides, que con esto concluyo, que dice, ¿a qué se refiere? Ma'aleani alechem sahar arbe keilo asitem. Les cuento mucho mérito como si lo hubiesen hecho. ¿Como si hubiesen hecho qué? El Maimónides dice otra cosa. Cuando una persona se ocupa del tzibur, de la comunidad y demás, son problemas y ocupa mucho tiempo y hay juntas y asuntos que resolver. A veces uno está ocupado en algo tan importante del tzibur y no tiene tiempo, le quita eso el tiempo de hacer otra mitzvah. A veces incluso le toma en el momento del rezo, de minjá o de alguna otra situación que es mitzvah. Y dice, por ocuparse del tzibur no pude hacerlo. Dice Dios, y así explica el Maimónides, yo les considero a ustedes como si hubiesen hecho todo lo demás, porque esto es más importante que todos. Quedan libres de todas las demás obligaciones. Obviamente hay ciertas obligaciones que es para todos que no, pero de las comunes, porque están haciendo un mérito tan grande y aportando de su tiempo para el tzibur y se está beneficiando toda una comunidad. Por eso dice, mucha recompensa, que hilo asitem, como si hubiesen hecho todos los demás mitzvot por haberse ocupado del tzibur. Y de verdad es uno de los méritos más grandes que puede haber. Yo siempre lo digo y lo reitero, de que el que hace una mitzvah, hizo un rezo, X dio una tzedaká, etcétera, que son méritos muy importantes, pero se lo llama de menudeo. Uno hizo un mérito, pero cuando uno se ocupa de toda la comunidad y hace que salgan adelante, que puedan hacer sus vidas gracias a su ocupación, eso se llama de mayoreo, porque tiene el mérito de todos, porque gracias a él lo están haciendo todos. Entonces ahí sí se multiplica los méritos. No es lo mismo un minorista que un mayorista. Mayorista se multiplica la ganancia. Que Hashem de verdad nos ilumine y podamos seguir el camino correcto de dedicar a la vida espiritual, a hacer lo que estamos obligados a hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer méritos, ocuparnos de los demás y vamos a tener la recompensa más grande de esa manera. Muchas gracias. Voy a dedicar, como lo estuvimos haciendo, este estudio lo quiero hacer también del señor Marcos Gallego en Yemile, que acaba de fallecer ayer, y de todos los nombres que me mandaron, que aquí los tengo apuntados, y todos los que participan en el proyecto Neshamot, que lo dedicaron
en memoria de sus seres queridos. Vamos a dedicar este estudio, que como ya lo dije varias veces, lo repetí, que tiene todavía más mérito que el Kaddish, estudiar una reflexión y dedicar eso en memoria de ellos. אשרי שאת העונזות החפש מאוד טוב שמשמן טוב יום הימי ועד המלאכה נכונה בישיבה עליונה תחכה שכנה מלא כל שמותיהם שם תהיה מנת o חסד בישיבה נפש טוב. Es el momento para pensar el nombre del ser querido que uno quiera dedicarlo. להתפטר מן המעדן כלותי האמן שמע ועל המלך מלכם מלכים מלחמי וחוסכנו עליהם וילווה עליהם השלום המשכב ובשלום כדכתיב יבוא שלום מלכם משכבותם ולכם הם וכל ניסי שוכם מים בכלכם והסריחות לכן יהיה רצון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם נפשם בטוב ילינו וזרעם ישועה. Este estudio que sea para elevar sus almas, que ellos estén en el Gan Eden con Dios y su descendencia que tenga salud y larga vida. Amén. Quiero recordarles que mañana vamos a comenzar como todos los días en punto 8:45, contar el Omer, leer la siguiente Mishnah, pero vamos a ser muy corto esta vez porque a las 9 vamos a tener una actividad muy interesante y muy importante. Les vuelvo a recordar, ayer lo mencioné, de la famosa serie Unorthodox, no ortodoxos, que trata de un grupo hasídico de Sadmer en Estados Unidos y da una descripción de la práctica de la religión judía muy negativa. Vamos a esclarecer los conceptos como son, se llaman mitos y realidades. Están todos invitados, se puso en la página de Monte Sinai el Zoom para conectarse. El que no lo tiene puede conectarse también por YouTube. Mañana a las 9 en punto, 8:45 el estudio, y a las 9 en punto vamos a hacer esa actividad. Va a ser una entrevista que va a hacer Ham Raúl Eskenazi sobre todas las inquietudes al respecto. Terminando, ustedes pueden mandar también sus preguntas y se va a responder las que alcancemos a responder. Muchísimas gracias, hasta mañana.